de Civilización y Cristiandad. Estamos ante una nueva entrega de Civilización y Cristiandad en lo que, la serie de documentales que nos ofrece la cadena Arte hasta el 2023, recordemos, que es el origen del cristianismo. Y queremos seguir caminando con los distintos capítulos del origen del cristianismo y entramos en el episodio número 3, en el que de alguna manera nos va a relatar qué era la disputa familiar entre los primeros cristianos. Un capítulo que podríamos calificar de interesante en la medida que ante una misma realidad está claro que las conclusiones que se pueden extraer son diferentes. Y no porque lo que nos plantea el origen del cristianismo en su cuarta entrega, la disputa familiar, sea incorrecto, porque lo cierto es que los hechos que relata dentro del Nuevo Testamento son todos ciertos y bien analizados. Pero se tiene que ver estos elementos desde una visión puramente humana para no entender la trascendencia de lo que por debajo de esos hechos existían. Dentro de la disputa familiar lo que se plantea es el argumento principal, en los primeros cristianos, la iglesia primitiva, los cristianos de la iglesia primitiva se constituyeron en dos grupos. Esos dos grupos, uno eran aquellos descendientes de los propios judíos, los hebreos, y que hablaban arameo, y por otra parte aquellos que eran fundamentalmente de origen y de cultura helena, que eran los helenistas, y que de alguna manera formaron el segundo grupo u otro grupo, y que fueron los que además en el momento en que hubo una gran persecución en Jerusalén, salieron de Jerusalén y difundieron el cristianismo en otras tierras. Ese es el argumento principal de este nuevo capítulo de la disputa familiar. Y para completar este argumento lo aderezan con criterios como, por ejemplo, el hecho de que los primeros cristianos, como vivían la venida de nuestro Señor ya inminente, plantearon ese reino nuevo de los cielos en Jerusalén, compartiendo todo lo que los cristianos que se adherían a esa nueva situación que predicaban los apóstoles daban, es decir, que había un compartir de los bienes. Y de tal forma que en el capítulo 5 se relata el hecho de Ananías, que lejos de entregar todo su dinero a los bienes de la comunidad, se reservó una parte. Así tenemos dos argumentos principales en esta disputa familiar del origen del cristianismo. Por una parte, los dos grupos que proceden según el propio origen del cultural y religioso de los seguidores, los primeros seguidores de Cristo, y que formaron la iglesia primitiva, y por otra el cómo esa nueva iglesia primitiva, viendo que era inminente el reino de los cielos y que la parusía, la segunda venida de Cristo iba a ser cierta, empezaron a construir el reino de los cielos compartiendo sus bienes y haciendo que la comunidad pudiera subsistir y vivir. De tal forma que esa situación se llevó a tal punto, tal extremo, que hubo personas que dejaron de trabajar porque era tan inminente la venida de Cristo que ya no era necesario ni merecía la pena. Estos dos argumentos son los que se van desgranando en la disputa familiar. Pero en ningún momento se vuelve a hacer referencia de todos estos hechos conectándolos con relatos del Antiguo Testamento, con lo que eran las profecías de Isaías, de Jeremías y de otros. En ningún momento se relacionan para nada con todos aquellos salmos que están vertiendo la realidad de que esa nueva realidad que va a venir
y construirse en la tierra, que es el reino de los cielos, y cómo será. En ningún momento pues se relata el hecho de que el pueblo judío sabía que la venida del Mesías llevaría a la difusión a todas las naciones, a los galileos, a los que estaban fuera de Jerusalén, pues la palabra de Dios, y que esa palabra de Dios sería el nuevo resplandor, el nuevo renacer de Dios en la tierra. Bueno, pues en este capítulo volvemos de nuevo a quedarnos en esa situación en la que leemos el Nuevo Testamento como una parte aislada de toda la tradición judía. Incluso los judíos que aparecen en la serie también no citan para nada el Antiguo Testamento. No citan para nada las profecías de Isaías. Isaías como si no hubiera nunca escrito absolutamente nada, cuando es el libro más largo del Antiguo Testamento y donde se relata esa difusión a todas las naciones por parte del Mesías en su llegada. Bueno, pues les dejo pues con este comentario para que en la medida que les interese puedan linkar en la dirección web, que repito, hasta el día 3 del 12 del 2022 estará disponible esta serie en la cadena Arte. Después pues probablemente desaparecerá. El documental, que consta de 10 capítulos, se grabó en el 2003 y es una remasterización que es interesante en la medida que pues coloca los argumentos de una forma diferente y ausentes totalmente de una trascendencia e incluso una relación con lo que sería el Antiguo Testamento. Pero, insisto, es interesante porque pues ayuda a comprobar cómo esos mismos hechos que muchas veces hemos leído como creyentes son hechos que desde el punto de vista sin fe, viviéndolos simple y llanamente como interpretadores de unos hechos sociales, pues quedan ahí, y que para una persona de fe quedan cojos por el argumento fundamental de que necesitan esos hechos ser entendidos desde la perspectiva del Antiguo Testamento y cómo la tradición judía de los profetas pues fue poco a poco estableciendo cómo sería esa venida del Mesías y cómo sería esa venida del reino de los cielos. Lo que sí es muy interesante es cómo desgranan la situación de los cristianos y cómo van viviendo esos cristianos su relación entre ellos en la medida que pues necesitan pues de unos medios que económicamente no eran accesibles para ellos, porque pues los que se adhirían a lo que la fe primitiva pues no eran precisamente los de las clases más pudientes dentro del judaísmo, sino al contrario, que eran aquellas personas que estaban más dependientes económicamente y que tenían probablemente unas situaciones muy poco favorables. Bueno, pues hasta aquí el comentario del capítulo 4 en nuestro episodio 3 del origen del cristianismo, de la serie Arte del origen del cristianismo, que está disponible en su canal de Arte y que se titula La disputa familiar. Está disponible hasta el 3 del 12 del 2022. Así que gracias por seguir Civilización y Cristiandad, gracias por estar ahí y hasta el siguiente episodio en Civilización y Cristiandad.